So today we're going to speak about the spirit of the Son. Y hoy vamos a hablar del espíritu del El Hijo. espíritu del Hijo. The spirit of the Son. ¿Qué significa eso? That means that. ¿Y qué significa ser hijo? And what it means to be a son. Levante la mano si usted es hijo. Raise your hand if you're a son or Levante daughter. la mano. Raise your Okay, el hand. que no levantó la mano no sabe de dónde vino. Those who Okay. did not raise their hand, they have Ahora no escuche idea lo where que le they voy a came decir. from. Now listen to Uno what de I will los grandes say. problemas que hay en la sociedad One of en the general greatest problems that there is in es society la in general falta de identidad. is the lack of identity. The lack of identity. La falta de identidad. Cuando alguien no tiene identidad, When someone does not have identity, puede ser lo que sea, they could be anything, pero es un fracasado. but they are a failure. ¿Usted me entendió lo que le dije? Are you understanding what I Porque told you? sin identidad Because without identity, tú no puedes lograr nada. you cannot accomplish Y anything. todo el mundo anda buscando identidad And the y whole world aceptación. is seeking identity and acceptance. Todo el mundo. The whole world. Todos buscamos identidad y aceptación. All of us seek identity and acceptance. Siempre me acuerdo de hay una serie de películas I always remember there's a series of movies. de Jason Bourne. ¿Alguna vez usted la ha visto? Jason Bourne. I'm The not Bourne sure. Identity. La identidad nacida. Todas esas películas, todas esas series se basan en una sola cosa. All of those movies are based on one Escuche thing. esto. Listen to this. Es una persona It is one person buscando a su padre. looking for their father. Todas las películas se basan en una sola cosa. All of the movies are based on one thing. Jason Bourne tratando de encontrar a su padre. Jason Bourne trying to find his father. Por cierto, ¿sabe cómo se llamaba realmente Jason Bourne? By the way, Los did you que know vieron what, las movies, what Jason Bourne's real name se is? llamaba David Webb. His name was David Webb. Ese era el nombre de él en realidad. That was his true name. Lo descubre al final. He discovers it at the Pero end. mire esto. But look at this. Él llegó a ser alguien que no tenía identidad He got to be someone who did not have y identity. mataba, And he would no le kill. importaba nada. He didn't care about anything. ¿Por qué? Why? Porque no tenía identidad. Because he did not have identity. Ahora, a lo mejor usted no es Jason Bourne Perhaps you're not Jason Bourne, ni David Webb, nor David pero Webb, usted es un hijo de Dios. but you are a child of God. Ahora, ¿cuál es tu identidad? Now, what is your identity? Entonces la gente toma identidades So then people take identities de otros. of others. Por ejemplo, For example, si tú sientes que te maltrataron cuando eras pequeño, if you feel like you were mistreated when you were a quieres child, tomar la identidad de alguien que maltrata, you want to take the identity of someone who mistreats porque no quieres ser una víctima otra because vez. you don't want to be a victim again. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Si tú fuiste alguien que no tuviste la guía de un padre o de una madre, If you were someone who did not have the guide of a father or a mother, vas a buscar la identidad en un artista o en un deportista. you're going to find identity in someone who is a sportsman or Por a eso hay famous gente person. que quiere ponerse las botas de Michael Jordan o la That's why camiseta de Messi Some o, people want to o- wear the o lo Messi que t-shirt sea, and the Jordan shoes porque quieren buscar identidad. because they want to look for identity. Pero cuando tú sabes quién eres, But when you know who you tú are, no tienes que buscar nada de you eso. don't have to look for anything like that. Oh, pastor, pero está mal que me ponga la camiseta Oh, de so Messi. pastor, it's wrong for me to wear Messi's No, t-shirt? no estoy diciendo que eso sea malo. No, I'm not saying that it's wrong. Lo que te estoy diciendo que es malo es que tú trates de buscar identidad en alguien más que no tiene nada que ver contigo Bueno, ni nada que darte. I am saying that as bad as for you to seek identity as someone else who has nothing to give you. Ahora, ¿cuál es nuestra identidad? Now, Si what es is our que identity? hemos conocido a Cristo. If we have met Christ, of ¿Cuál course. es nuestra identidad? ¿Qué somos nosotros? What is our identity? Si What yo te are we? pregunto a ti qué eres, If I ask ¿qué me you what dirías you tú? are, what would you tell me? ¿Cómo? How? ¿Hijo de qué? Sons of what? ¿Cómo? Una Of cosa God. es lo que tú dices One thing is what you say, y otra cosa es lo que tú vives. and another is what you live. Porque cuando tú eres hijo de verdad, Because when you are a true child, se tienen que ver en ti las características de tu padre. in you it has to be seen the characteristics of your ¿Usted father. me está entendiendo? Are you understanding? La mayoría de la gente que está confundida aún con su sexualidad, The majority of the people who are confused, even with their own lo que sexuality, tienen es falta de identidad. what they have is lack
lack of identity. Oh, pero yo conozco gente que tiene su papá y su mamá Oh, but I know people who have their mother and y father, están buscando ser un transgender. and they're seeking to be a transgender. Aunque los padres estaban allí, Even though the parents were there, nunca tuvo identidad. they never had identity. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Entonces busca identificarse con alguien más. So they look to identify themselves with No someone sé si else. me estoy explicando. I'm not sure if I'm explaining. Entonces la falta de identidad So the lack of identity produce que tú fracases en la vida. produces that you fail in life. Ahora, ¿qué es fracasar? Now, what is it to fail? No tiene que ver con dinero ni con It posiciones. doesn't have anything to do with money or Una positions. persona fracasa cuando no cumple el propósito de Dios en su vida. A person fails when they do not fulfill the purpose of God in their Puede life. ser que tenga billete, It might be that they have money, pero si no estás cumpliendo el propósito de Dios, but if you're not fulfilling the purpose of God, fracasaste porque Dios te creó, fue para sus propósitos. you failed because God created you for His Aquí purpose. nadie se creó solo. Here, no one created Dios themselves. nos hizo. God made us. Como le dije, What did I say? He made us. Él nos hizo. Él nos hizo. He made us. Y nos hizo para cumplir un propósito. And He made us to fulfill a purpose. Ahora, Dios ha hecho todo lo posible God has made anything possible para que tú tengas for identidad you to have identity y para que cumplas el propósito. and for you to fulfill the purpose. Pero todavía mucha gente But still, a lot of people no ha entendido eso. have not understood this. Yo quisiera que tú entendieras eso hoy. I hope that you could understand that today. Entonces hay una lucha tremenda también So there is a very tremendous battle entre la carne y el espíritu. between the flesh and the spirit. 2 weeks ago we were talking about that. Hace 2 semanas estuvimos hablando de eso. De lo que es la lucha entre la carne y el espíritu. What the battle is between the spirit and the flesh. Entonces cuando alguien no tiene identidad, So when someone does not have identity, se deja guiar por la carne. they let themselves be guided by Es the decir, flesh. por los deseos pecaminosos que tenemos That's dentro. to say, the sinful desires that we have within. Y eso te aleja de tu identidad. And that makes you go astray from your identity. Ahora escuche esto que le voy a decir. Now listen to this that I will tell you. Présteme mucha atención. Pay close attention. Cuando vino el COVID, When COVID came, el COVID fue una manifestación profética de los últimos tiempos. COVID was a prophetic manifestation of the end times. Toda enfermedad es del demonio. All sickness or diseases from the devil. Dígale al vecino, toda enfermedad viene del demonio. Tell your neighbor, all sickness comes from the Dios devil. no enferma a nadie. God does not make anyone sick. Pero el COVID But COVID fue usado para medir dónde estabas tú parado. was used to measure where you were standing. Ahora mire lo que es la consecuencia de alguien que no estaba bien parado. Now look at the consequence of someone who was not well standing. Estamos viendo una cantidad seria de gente We're seeing a serious amount of people que abandonaron las iglesias a partir del 2020 that abandoned their church from y 2020 más and nunca on, regresaron. and they never returned. ¿Qué significa eso? What does that No mean? tenían identidad. They had no identity. Tenían una religión, They only had a pero religion, no tenían identidad. but not an identity. No tenían fidelidad. They did not have No tenían la faithfulness. menor idea de lo They que had estaban haciendo. no idea what they were doing. Pero hay otros que se quedaron en la But there iglesia. are others that stayed in the Pero church. a partir de ese tiempo But from that time and on, se les acabaron las baterías. their batteries ran low. Y ahorita están como los detectores estos de humo en las casas. And they're like the fire detectors in the house. Hay smoke muchos detectors. cristianos que están en las iglesias There are many Christians who are in the y churches. están así, mire. And they're like this. Pic, pic, pic. Y usted dirá, ¿qué es eso? And you might say, what is that? Cuando se le acabó la batería al detector ese. When that smoke detector's battery runs out. Y algunos And then some, no les importa el pic y así duermen. Yo no entiendo eso. they don't care about that sound and they still sleep. No haga eso, hijo. Don't do that, children. Entonces, parece que se les acabó la batería. So it may seem like their battery ran out. Y yo pregunto, ¿dónde está tu identidad? So then I ask you, where is your identity? Porque Dios no ha dejado de ser Dios. Because God has not Su stopped being poder no ha God. disminuido. His power has Y not porque Él diminished. tiene poder, tú estás aquí. And because He has power, you are here. Y Él te sostuvo. And He Él sustained te you. mantuvo vivo. He kept you Él alive. sigue teniendo
propósito He contigo. continues to have a purpose with you. ¿Y tú dónde estás parado? And where are you standing? ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Entonces, o usted abre los ojos, So then you open your eyes, o al final el enemigo te va a llevar hacia el lote de los que se quedaron sin propósito y sin or identidad. else at the end the devil will carry you to the lot where those who stayed without their purpose or identity. Ok, aquí voy con usted So ahora. here I go with you now. Vamos a leer la Biblia. Let's read the Bible. Romanos capítulo 8, quiero que lea conmigo. Romans chapter 18. I want you to read with me. Romanos capítulo 8, Romans chapter 18. 8, Chapter 8. chapter 8, Capítulo 8. versículo 12 en adelante, vamos a leer. Verse 12 and on we will read. En la nueva versión internacional, dice así. Let me read it with you. New International Version. Are you there? Okay. Yes. Let's read together, hija. Okay. Verse by verse. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la de la naturaleza pecaminosa. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Preste atención a esto. Pay attention to this. This is a very important declaration. Esa es una declaración muy importante. Y ustedes no recibieron el Espíritu de nuevo para que los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. The Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share with His sufferings, in order that we may also share in His glory. Vamos a seguir, 18. Let's continue. 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. For Wow. the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción con la que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. For the creation was subjected to frustration not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. Ok, diga conmigo, el espíritu del Hijo. Say with me, the spirit of sonship. Dígalo con ganas, ayúdese. Say it with might. Help yourself. Escuche esto. Listen to this. Hay un ataque terrible There is a terrible attack para que la gente no entienda lo que es la for paternidad. the people to not understand what paternity Hay un is. ataque terrible en la sociedad natural There is a terrible attack in the natural society y un ataque más terrible en el mundo and espiritual. an even more terrible attack in the spiritual realm. Cada vez que sale un bobo diciendo que no existe la paternidad espiritual, Every time a foolish person comes out and say that paternity spiritually does not lo que exist, está diciendo es que no tengas identidad, what they are saying is for you to not have que seas identity, un creyente, pero más nada. for you to just be a believer and nothing else. Y cuando alguien no tiene identidad, And when someone has no identity, no pertenece a ningún lado, they don't belong anywhere. es una presa fácil They are an easy prey para que el enemigo le corte la cabeza. for the enemy to behead them. Lo que te da
tener protección es tener identidad. What makes you have protection is to have identity. Entonces Dios envía a su hijo. So then God sends his son. ¿Por qué no envió al primo, al sobrino? Why didn't he send the ¿A cousin quién or the envió? nephew? Who did he send? Al hijo. The son. Y dice que él tiene la autoridad So it says that he has the authority de que si tú crees en él that if you believe in him y lo recibes, and receive him, él te va a dar el derecho de que tú seas hijo. he will give you the right to be called the son ¿Me as están well. entendiendo? Are you understanding? Entonces sale un poco de gente diciendo que eso no existe, que no existe la paternidad. So there are a lot of people saying that that doesn't exist, that paternity Pero doesn't Jesús exist. vino But Jesus came en la forma de hijo in the form of a son para que tú puedas entender lo que es ser hijo for you to be able to understand what it is to be a y son, puedas recibir el espíritu del hijo. and you to receive the spirit of sonship. Si no tenemos el espíritu del hijo, If we don't have the spirit of sonship, olvídese, forget it. no somos nada. We are nothing. ¿Por qué? Why? Porque cuando el Padre nos llame a su presencia, Because when the Father calls us to his quien va a presence, venir a buscarnos es el hijo. who will come to find us is a son. Y el sello para saber que tú eres hijo And the seal for you to know that you are a es el son, espíritu del hijo. it is the spirit of Y sonship. si tú has rechazado lo que es ser hijo, And you have rejected what it is to be a where are son, you going to? entonces, ¿qué va a hacer? ¿Para dónde te vas a ir? Where are you going? Si no sabes quién eres, If you don't know who you ni dónde are, estás parado. nor where you are standing. Entonces te interesa, muy So, importante, it is of your convenience que for your tú own sepas good. lo que es ser un hijo. Very important for you to know what it is to be El a son. apóstol Pablo entendió esto, Apostle Paul understood this. lo entendió muy He bien. understood it very well. Y entonces en cada una de sus cartas, So in each one of his letters, él habla acerca de la paternidad. he speaks about paternity. En Primera de Corintios, por ejemplo, él dice, 1 Corinthians, so for example, he puedes says, tener muchos tutores, you may have many tutors, pero padre solo tienes uno. but father is just one. Él dice, yo que fui el que me fajé a predicarte el evangelio y I was enseñarte. the one who stood fast and preached the gospel and taught to you. Pero ¿por qué él habla así? But why does he speak like Porque that? si tú no entiendes lo que es ser un hijo, Because if you don't understand what it is to be a son, no te pareces a Jesús. you do not look like Jesus. ¿Me están entendiendo ahora? Are you understanding? ¿Usted me está entendiendo? Are you understanding? Entonces, el apóstol Pablo escribe esta So carta. then the Apostle Paul writes this letter. En el capítulo 7, él habla de lo terrible que es luchar contra la naturaleza de So pecado. in chapter 7, he speaks about how terrible it is to fight against the nature of sin. Pero en el 8, But then in chapter 8, él comienza diciendo, he begins by saying, no hay ninguna condenación there is no condemnation para los que viven conforme al Espíritu for those who live according to the y Spirit no conforme a la carne. and not according to the flesh. Ahora voy aquí con usted. Now here I go with you. Voy aquí con usted. Here I go with you. Número 1. Number 1, No se puede vivir conforme a la naturaleza de pecado. it cannot be lived according to the nature of sin. Tienes que vivir conforme al Espíritu. You have to live according to the Spirit. Porque si vives conforme a la carne, Because if you live according to the flesh, el final de eso es muerte. the end to that is death. ¿Qué es? What is it? No, pero dígalo fuerte. But say it loud. Hágale así al vecino. Elbow your neighbor. Muerte. To your neighbor. Tell them Y no death. estamos hablando de la muerte física. We're not talking about physical Estamos death. hablando de la separación We're de Dios. speaking about the separation from God. Pero si vives conforme al Espíritu, But if you live according to the Spirit, entonces eso es lo que te va a dar vida. so that is what will give you life. Ahora, escuche esto. Now listen to this. Aquí viene donde está lo importante de Here's todo what is esto. important of all of this. Dice aquí el texto It says here the verse que los que son guiados por el Espíritu de Dios that those who are guided by the Spirit of God son hijos. are sons. ¿Usted me escuchó? Are you understanding? Diga conmigo, los que somos guiados por el Espíritu, Say those of us who are guided by the Spirit, entonces somos hijos. then we are children. Ahora escúcheme, escúcheme, Now listen, que esto es bien importante. this is very important. Cuando dice aquí que somos hijos, When it says here that we are children, dice que
son hijos It says that we are sons, y el ser hijos and to be a son nos ha dado el privilegio, has given us the privilege, la revelación the revelation, de ser hijos maduros to be a mature son que tienen una relación personal con el that Padre has a personal relationship with the Father, como la tenía Jesús. just as Jesus did. Una relación íntima, An intimate relationship, cerrada. a closed ¿Usted me one. está entendiendo? Are you understanding Mire me? lo que pasa, hijos. Look at what happens, children. Cuando tú no tienes revelación de lo que es ser un hijo, When you have no revelation what it is to be a son, para ti ir a una iglesia es for lo mismo you que ir a otra. to go to church is the same thing as going to Escúcheme, another one. escúcheme esto que es muy importante. Listen to this, it's very important. Ah, no importa, yo voy a aquella iglesia que me queda más cerca. Oh, it doesn't matter. I'm going to this other church. It's No closer tienes to me. ni idea de lo que estás haciendo. You have no idea what you are doing. Lo que estás diciendo es que tú no eres un hijo, What you are saying is you're not a son or daughter. tú eres un creyente You are just a believer. que donde quiera vas a comer algo. That wherever you go to eat. Pero el hijo But the son permanece fiel. remains faithful. ¿Por qué? Why? Porque Jesús no se fue para ningún lado. Because Jesus didn't go anywhere else. Él se quedó allí He stayed y there cumplió su propósito. and fulfilled his purpose. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la gente? Now, what is it that happens with the people? Que se toman muy light cuando dicen que son hijos. They take it very livianamente when they say that they are sons. Hay 4 tipos de hijos en la Biblia. There are 4 types of sons in the Bible. Y escuche lo que dice la Biblia. And listen to what the Bible says. En la palabra en el griego, In the word Greek, que fue como se escribió la carta, that was the original language of the aquí letter. en Romanos capítulo 8, In Romans chapter 8, dice que son hijos de Dios. it says they are sons La of palabra hijo allí God. The word son there es la palabra iuios, is the word huios, que significa un hijo maduro, that means a mature son. un hijo que aguanta que tú le des palo. A son who takes it if you beat him. Escúcheme, escúcheme. Listen. Y él va a decir, este es mi padre. And that he's going to say, Y this si él is me my corrigió es father. porque tengo que aprender And if algo. he disciplined me, it's because I need to ¿Me están learn. entendiendo? Are you understanding? Porque ha madurado a un punto que él sabe que no se va ni que le paguen. Because he has matured to a point where he won't leave, or even if he gets paid. Pero hay otros textos But there are other verses donde se habla de los otros niveles de ser hijos. that speaks about the other levels of being son. Entonces, por ejemplo, Primera de Corintios 3:1. For example. Preste atención a esto que le interesa. 1 Corinthians 3:1. First Corinthians 3:1 dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, escúcheme, Listen, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. brothers and sisters, I cannot address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, merely infants in Christ. ¿A quién le está escribiendo esto Pablo? Who is Paul writing ¿A quién se lo this? está escribiendo? Who is he writing this A la to? iglesia To the church de Corintios. of Corinthians. Y le dice, And he says, ustedes son unos bebés, you are babies, unos inmaduros. immature. La palabra allí The word there que se usa para esto that is used for this es la palabra nephew. is the word nephew, No nephew de sobrino en inglés. not nephew of nephew in English. Nephew. Nephew. ¿Y qué significa eso? And what does that Es mean? un bebé que está tomando leche todavía. It's a baby who is still drinking milk. ¿Qué responsabilidad le puedes pedir tú a un bebé? What responsibility can you give to a Nada, baby? porque Nothing. ¿qué es lo que hace un bebé? Because what does a baby do? Llora por todo. Cries about everything. ¿Qué es lo que hace? What does he do? Si le da calor, llora. If they get hot, they Si cry. quiere comer, If it gets hungry, it cries. si quiere que lo carguen. If it wants to be held, Entonces, cuando alguien so then when someone se comporta como un inmaduro, behaves as an immature person, es un bebé. they are a baby. Si le dice, no te sientes ahí, siéntate allá. If you tell them, don't sit here, sit Ya me there. siento aquí. No, Eso no, es un I'll sit bebé. here. That's a baby. ¿Ve? Un nepio. A nephew. No ha crecido, no ha madurado. They have not grown or been mature Porque le molesta, todo chilla. because they are bothered and Ay, no cry me about atendieron. everything. Oh, they didn't Ay, talk to me. no me miraron. Oh, they didn't El look líder no at me llamó. Oh, the leader didn't El call pastor me. me ignoró. Pastor Me ignored torció me. los ojos. He rolled his eyes at Eso me. es un nepio. That is a nephew.
un bebé a baby en el espíritu. in the spirit. Y Pablo dice, And Paul says, no le puedo escribir como espirituales I cannot write to you as porque no me spiritual van a people, entender. because you will not understand Tengo me. que escribirles como a bebés. I have to write to you as babies. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? ¿Cuántos están en ese nivel de How hijo, many de of you bebé? are still in that level Levante of la mano. babies? Nadie Raise your quiere. hand. Nobody Espero wants que usted to. no se ofenda I hope that you don't become por cualquier offended bobería. for Entonces, any foolishness then. ¿me están entendiendo? Are you understanding? Después hay otra palabra para llamar a los hijos. Now there is another word to call the sons. Y es la palabra paidón. It's the word paidon. Mira lo que dice esto, Primera de Juan 2:13. Look what this says, 1 John 2:13. Primera de Juan 2:13. 1 John 2. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. Esta palabra aquí, paidón, The word here, paidon, es la que usa Juan. is the one that John uses. Un paidón es un niño hasta los 12 A años. paidon is a child up to the age of 12. Entonces, ellos posiblemente saben que son hijos, So they possibly know that they are a child pero or a les son, falta madurar. but they still need to mature. ¿Qué le falta? What do they need? ¿Cómo? How? ¿Qué es lo que hace un hijo inmaduro? What does an immature son do? ¿Usted sabe lo que hace? You know what they do? Pide cosas que no está preparado para manejar. They ask for things that they are not prepared to manage. Eso es lo que hace un hijo That is inmaduro. what an immature son does. ¿Me están Are entendiendo? you understanding? Un paidón, A paidon, entonces es como un niño de 12 años then it's like a 12-year-old child. que le dice, voy a prender el carro. They say, I'm going to turn on the car. Y el papá, que está más perdido que da en el día de la madre, le da la llave. The son who is more lost than Adam and mother says, Y gives cuando him el the niño keys. prende el carro, And when the child turns on the clac, car, clac, ¡fum! ¡Pam! Se metió contra la puerta del garaje. you went and crashed against the garage door. ¿Quién es el culpable? Who is to blame there? ¿Cómo? Porque el niño es un inexperto. The parent, because the child is an unexpert. Entonces no se enoje cuando usted quiere algo, pero usted no está preparado para eso. So don't get upset when you want something, but you are not Porque en prepared vez de for that. edificar, a lo mejor usted va a destruir. Because instead of edifying, perhaps you will destroy. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Entonces, So, eso es lo que se refiere allí. That Por is what eso is Juan, right there. mire That's las why palabras John- que escoge. look at the words that he chose. Padres, Fathers, jovencitos, young men, hijitos, little children, con mucho cuidado. very careful. Porque el que es inexperto, Because the one who is an de unexpert, nada se ofende. they get offended about anything. ¿Cuántos se acuerdan en ustedes mismos o en sus hijos How many of you remember in yourselves or que a your los own 11 o children 12 años that at the age of 12 or se 11 enojaron que se fueron y no querían ni hablar con nadie? they got upset and wanted to leave and not speak to anyone? Y a lo mejor fue por una bobería. And perhaps it was about something Porque tú foolish. querías un pantalón roto y te trajeron uno cosido. Because you wanted maybe ripped jeans, they brought you a full one. ¿De qué se ríen? Why do you laugh? Ah, que yo quería era el roto, me trajeron Oh, uno cosido. I wanted a ripped jeans, they brought me Bueno, ya lo voy a agarrar y lo voy a full romper. sewn. Okay, let me grab and rip Porque it. así es que está de moda. Because that's how it is fashionable today. Eso es un inmaduro. That is an immature person. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Pregúntale al vecino, ¿se parece a ti o a mí? Ask your neighbor, does it seem like you or me? Entonces escúcheme. So then listen. to Ahora, ninguno de esos hijos So es now, a lo none que of se those está children refiriendo el apóstol Pablo are the ones that Apostle Paul is cuando referring habla to del espíritu del hijo. when he speaks about the spirit of sonship. Ahora, hay algo interesante en la cultura hebrea. Présteme There's something atención. very interesting in the Hebrew Présteme culture. aquí Pay o allá. attention. Pay attention. Présteme You're at- there. Pay attention. Présteme atención. Pay attention. A los 12 años sucede algo At the age of 12, something happens. bien interesante en la cultura judía. Very interesting in the Jewish culture. A los 12 años, At the age of 12, los niños entran a ser considerados adultos sons enter to be considered adults. y le hacen una bar mitzvah, se llama, And they celebrate them a bar mitzvah, donde ellos tienen que aprender la ley where they have to learn the law. y entonces son presentados, hacen tremenda fiesta. So then they are presented. They do a tremendous feast. Pero escuche esto, Listen to this. a los 12 años, At the age of 12, ¡hey! ¡hey! hey, A los 12 años, at the age of 12,
ellos son entregados a unos tutores. They are surrendered to tutors, Y esos tutores and those tutors lo van a enseñar y a preparar hasta los 19 años. will teach and prepare them up to the age of 19. ¿Va siguiéndome? ¿Va siguiéndome? Are you following me? Esa es la cultura hebrea. That is the Hebrew El culture. padre lo entrega The father gives para them que alguien lo enseñe, to tutors to be taught, lo prepare para ser un hombre ya responsable. prepares them to be a responsible O una man mujer. or a woman. Entonces, So cuando ya está en esa edad, when they're at that age, se convierte en un hijo tecnón. they become a son teknon. Dígale al vecino, tecnón. Tell your neighbor teknon. ¿Dónde está eso? Where is that? Gálatas 4:19. Galatians 4:19. Dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. My dear children, from whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. La palabra que usa Pablo ahí The word that Paul uses there, es cuando dice, queridos hijos, children, my dear children, es la palabra tecnón. is the word teknon. Y dice, ustedes tienen que seguir madurando You have to continue to mature para que Cristo sea formado en ustedes. so that Christ be formed in you. Si Cristo no está formado en ti, If Christ is not formed in vas a you, seguir siendo un inexperto. you'll continue to be an expert. ¿Usted está entendiendo el proceso? Are you understanding the process? No, pero pregúntele al vecino si But está entendiendo. ask your neighbor if ¿Estás they're entendiendo el understanding. proceso? Ask them, are you understanding the process? Comienzas como un bebé You begin as a y baby vas pasando un proceso and you start going through a process hasta que el espíritu del Hijo until the spirit of se sonship te revela a ti is revealed to you de la misma manera que vivió Jesús. in the same way that Jesus lived. Hay un proceso. There is a process. ¿Qué hay? What is there? ¿Cómo? How? El que se salta un proceso The one who jumps through over the va a tener process deficiencia en un aspecto de su will have vida. the deficiency in an aspect of their lives. ¿Usted me está entendiendo Are you ahora? understanding now? Entonces Pablo dice, So then Paul says, vuelvo a sufrir dolores de parto I continue to go through pains porque of es childbirth necesario que Cristo se forme en ustedes. because it is necessary for Christ to be formed in you. ¿Por qué le escribe eso a la iglesia de Why does Gálatas? he write to the church of Galatians that? Todas estas iglesias, All of these churches, algunos empezaron a crecer. some of them began to grow, Después vino alguien y les dijo una bobería, and then someone came and said a foolish les thing to dijo them, una mentira, or they told them a lie. los convenció de abandonar la fe. They convinced them to abandon their Y faith, muchos de ellos retrocedieron. and many of them retroceded. ¿Me entendieron ahora? Are you understanding now? Y Pablo le dice, pero bueno, los tengo que volver a parir entonces. And so then Paul says, well, I have to birth you again? Bueno, ni modo. Oh, wow. Escuchen esto, hijos. Listen to this. Cada vez que tú te ofendes de nada, Each time you get offended of nothing, que tú empiezas a ver los videos de YouTube y a or you creer begin esa bobería, to watch YouTube videos and believe all that que alguien que foolishness, se fue de la iglesia te está jalando para que te vengas con él o con or if ella, someone who left the church is pulling you for you to leave with them, eso significa, that means, ¿dónde está el espíritu del Hijo? Oye, where is the spirit of sonship there? ¿dónde está? Where is it? Bueno, entonces no se te ha formado. So then it hasn't formed in you. No, es que me voy para aquella porque me queda más cerca. I'm going to that other church because it's Eso se closer. llama deslealtad. That is called being unloyal or unfaithful. ¿Qué pasaría si tu hijo What would happen if O your tu son hija or your te daughter dice, papá, ya, mamá, ya no quiero que sean ustedes mis padres? tells your mom, Dad, I don't want you to be my Me voy a parents mudar a anymore. una familia que está cerca de mi escuela. I'm going to move to a family who's closer to Ellos my son más school. chéveres que tú. They're cooler than you. ¿Usted qué les va a decir? What are you going to say? Ven acá para darte una pescosa, muchacho. Come over here so I can beat you. ¿De qué se ríen? Why are you laughing? Pero es lo mismo en el mundo But it espiritual. is the same in the spiritual Es lo world. mismo. It's the same. Es lo mismo. It's the same. Entonces, el que no entiende eso So those who do not understand this, sigue siendo un inmaduro. they continue to be an immature person. Ahora, escuche esto. Now listen to this. Escuche esto, que ya Now se me está listen to acabando el this, tiempo y voy because por la my time mitad. is running out and I'm only halfway.
Cuando un hijo está listo When a child is ready a los 19 años, at the age of 19, escuche que esto está lindo. listen, because this is beautiful. Escúcheme, escúcheme. Listen. Escúcheme, por favor. Listen to me, please. Va, présteme atención. Come on, pay attention. Allá también. There as well. Cuando el hijo está listo When the son is ready a los 19 años, mire at lo que the age sucede. of 19, look at what happens. Los tutores se lo traen al padre. The tutors bring them back to Y the el father, padre, and the father, El padre the father toma un anillo takes a ring y se lo pone al hijo and puts it on the child, y le dice esto: on the son, and tells him this: tú eres mi hijo amado, you are my beloved son, en el que tengo complacencia. in whom I am pleased. ¡Wow! ¿Qué le recuerda eso? What does that remind you ¿Qué le of? recuerda eso? What does that remind you El día que Jesús fue bautizado. of? The day that Jesus Escúcheme, was escúcheme. baptized. Listen to Porque me. a veces la gente no entiende que Because Jesús pasó por su proceso. People don't understand that Jesus went through his process. Jesús, siendo Dios, Jesus, being God, vino a la tierra en forma de hijo. came to earth in the form of a ¡Hey! son. ¡Hey! ¿Y quién lo cuidó And who take care of him? cuando él estaba en la tierra? Who took care of him while he was on Su earth? papá en la tierra era José His father on y earth su was Joseph, madre natural, que era María. and his natural mother, who was Mary. Él estuvo al cuidado de ellos He was in their care por 30 años. for 30 years. ¿Cuánto? How many? ¿Usted sabe cuánto tuvo que esperar Jesús? You know how long Jesus had to wait? ¿Sabe cuántos milagros hizo Jesús How many miracles antes de Jesus ser did bautizado? before being baptized? Ninguno. None. ¿Por qué? Why? No estaba autorizado. He was not authorized. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? ¿Cuántos demonios echó? How many demons Echó he fuera cast antes out de ser bautizado. before being Ninguno. baptized? None of them. Hasta que llegó el día Until the day de ser arrived reconocido to be recognized como un hijo huío, un hijo maduro. as a mature son. Y entonces el Padre, So then the Father desde los cielos, from the heavens, cuando ve a un hijo que ya maduró, when he sees a son that already que se matured, sujetó a su autoridad en la tierra, that submitted to his authority on que earth, fue a bautizarse, that went to get y Juan le baptized, dice, pero yo debería ser bautizado por ti. and John tells him, I Y él should le be dijo, baptized by you. Tienes que hacerlo porque es necesario que And se he cumpla told toda him, justicia. You have to do it because it has to be Si necessary Jesús to se be fulfilled." sujetó, So Jesus y submitted, cuando sale del agua, and when he gets out of el the Padre water, dice, ya mi hijo maduró, the Father says, my son ya está matured. preparado para esta obra, He is prepared for this work. ya está preparado. He is now Y entonces prepared. el Espíritu de Dios So desciende, then the Spirit of God descends. el Espíritu de Dios The desciende Spirit of God descends y le pone el anillo, and puts the ring se on him. posa sobre él. He stands Y upon el him. Padre dice, And the Father este says, es mi hijo amado, This is my en él beloved tengo son. complacencia. In him I am pleased. Vamos, alguien dígame. Come on, someone say amen. Allí Jesús There Jesus llegó a ser el hijo huío, got to be the Oeo son. el hijo preparado The prepared son para la responsabilidad que le iban a dar, for the responsibility that he would be given. pero tuvo que pasar un proceso. But he had to go through a process. ¿Y cuál es la marca que tenía ahora? And what was the mark that he had El now? espíritu del hijo. The spirit of ¿Qué sonship. tenía? What did he have? Yo no los escucho a I ustedes. don't hear you. Dígalo fuerte. Say it loud. ¿Sabe todo lo que viene con eso? You know all that comes with that? Porque después, Because then, entonces Jesús so then Jesus se da cuenta que fue ungido realizes he was con anointed todo el poder. with all of the power. ¿Con qué? With what? No, yo no los escucho a I don't ustedes. hear you. ¿Con qué fue ungido? With what was he Con anointed? todo el poder. With all of the power. Y lo primero que hace es enfrentarse al enemigo And the first thing he de does toda la familia. to confront the enemy of all the family. Al que se rebeló contra su Padre The one who celestial. rebelled against his heavenly Y se va al Father. desierto. And he goes to the desert. ¿Y cómo venció al demonio? And how did he defeat the ¿Cómo venció al devil? demonio? How did he defeat the devil? Citando las palabras de su Padre. By citing the words of his Father. ¡Hey! Yo no sé usted, yo me estoy I'm emocionando. not sure about you. Y I'm usted getting lo veo excited. muy quieto. But I see you too still. ¿Cómo venció al demonio? How did he defeat the devil? Escrito está. Written it is. Escrito está. It is written. Escrito está. It is written. Escrito está. It is written. ¿A quién cita usted cuando se defiende? Who do you cite Cuando when you defiende defend su yourself? casa. Or when you defend your house? Cuando defiende a sus padres When you espirituales. defend your spiritual father? Cuando defiende a su Padre celestial. When you defend your spiritual ¿A quién your cita? heavenly father? Who do you cite? ¿A un reggaetonero? Hip hop singer?
a un futbolista, A football player? no sé si me estoy I'm explicando. not sure if I'm explaining Diga myself. conmigo, el espíritu del Hijo Say with me, the spirit of sonship es mucho más que decir yo creo. is more than just saying I believe. Por eso Pablo dice aquí, That's why Paul says here, más adelante, a little bit mire lo que later, dice. look at what he says. Esto está tremendo. This is tremendous. Y ustedes no recibieron el espíritu que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. You didn't receive. ¿Cómo? How? ¿Cómo? How? Dígalo fuerte. Say it loud. Yo no los escucho. I don't hear you. Otra vez. Again? Ahora, Now, cuando un hijo llega a ese nivel, when a son reaches that level, la palabra Abba the word Abba lleva dentro de sí comes within it una relación personal a personal relationship con tu Padre, with your Father, donde no hay nada más importante que tu Padre. where there is nothing more important than your Father, No hay nada más importante que la voluntad de tu Padre. nothing more important than the will of your Father. Cuando alguien llega a ese nivel When someone reaches that de ser level hijo of being a son en el espíritu, in the Spirit, tu relación con Dios no es casual. your relationship with God is not just casual. Por eso antes de comenzar That's les why- expliqué lo que le dije. Before we began, I explained what I said. Si tú entiendes lo que es ser hijo If you understand what it is to be a son, a este nivel, at this level, tú no vienes a la iglesia. you don't come just to church Así como que bueno, ajá, ¿hasta qué hora será esto? to say, oh, well, I wonder what time this will end. Así como que si estás perdido en una esquina que no Like sabes la if you're dirección. lost on a corner and don't know the address. Cuando tú tienes revelación de lo que es ser un hijo como Cristo en el espíritu del hijo, When you have revelation as Christ did in the spirit of the tú Son, valoras cada segundo en la presencia de Dios. you value each second in the presence of God. Porque no hay nada más importante que tener un encuentro con tu Abba. Because there's nothing more important than to have an encounter with your Abba. That is telling me where are you standing on. Eso me dice dónde tú estás parado. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Quiero avanzar un poquito a ver I si want to llegamos advance a little bit. al final. To see if we make it to the end. Entonces, escuche esto. So listen to this. Pablo dice también, Paul also says, ustedes no recibieron un espíritu de miedo. you did not receive a spirit of fear. Escuche esto. Listen to this. Cuando usted no ha entendido la revelación del espíritu del Hijo, When you have not understood the revelation of the spirit of the usted Son, todo le atemoriza. everything makes you fearful. Usted no quiere tomar responsabilidades You don't want to take porque responsibilities tiene temor. because you are afraid. Hoy, si me tratan mal, Oh, what if they mistreat me? hoy, y si me llaman la atención, Oh, what if they call me out? hoy, si después no sirvo y entonces se enojan conmigo, What if when I don't serve, they get upset with me? hoy, si no me da tiempo. What if I don't have time? Cuando tú estás atemorizado, When you are fearful, ¿eres hijo en la carne o en el espíritu? are you a son in the flesh or in the spirit? El hijo no tiene temor The son does not have porque fear sabe que su padre está sobre él. because they know that their father is upon them. Él sabe que lo que emprenda su padre lo va a llevar a buen fin. Because they know what their father Porque endeavors no es will en take them tus to a good fuerzas. end. Because it is not by your Es own en el strength. poder del que te envió. It is by the power by the one who sent Para you. eso te dio el espíritu del hijo. That is why he gave you the spirit of sonship. Usted no consigue a Jesús You don't find Jesus atemorizado por nada. afraid of anything, Por nada. for nothing. Mira, no vayas allá que te van a crucificar. Don't go over there, they will Si es que crucify para allá es you. que tengo que ir. But I have to go there. Oh Señor Jesús, que no te pase nada. Oh Lord Oh Jesus, pobrecito may nothing tú, le happen dijo to you. Pedro. Oh, poor you, Y Peter le dijo, said. apártate de mí, Satanás, But que me he le said, get tropiezo. away from me, you Satan, you're No causing me to tenía stumble. temor de nada. He was not afraid of anything. ¿Por qué? Why? Porque era hijo. Because he was a son. Porque tenía el espíritu del hijo. Because he had the spirit of Y sonship. sabía que su And padre he knew that his no lo father iba a abandonar will nunca. not abandon him ever. ¿Alguien está entendiendo? Is someone understanding? No, usted me está haciendo gritar ya. You're making me shout now.
Escuche esto, Listen to this. escuche esto. Listen to this. No hay temor. There is no Cuando fear. tú eres hijo, When you are a son, no hay temor. there is no fear. No hay temor al sacrificio. There is no fear to No hay temor al sacrifice. compromiso. There is no fear to commitment. No hay temor. There is no fear Porque no es en tu fuerza, because it is not by your own strength. es en el poder de Dios. It is in the power of God. No hay temor porque tú no actúas por tu cuenta. There is no fear because you don't act by your own accounts. Cuando tú actúas por tu cuenta, ahí When sí you tienes que act on estar your atemorizado. own, there then you have to be afraid Porque tú te equivocas. because you make mistakes. Pero mi Padre que está en los But cielos my Father that is no ha in the perdido heavens una batalla. has never lost a battle. Nunca ha He retrocedido. will never step Él back. es el vencedor. He is the defeater. Él es el todopoderoso. He is the Vamos, Almighty. alguien dígame. Come on, someone say amen. Escúcheme, escúcheme. Listen. Y entonces dice, So then it says, el espíritu que nos adopta. the spirit that adopts us. Esto está tremendo. This is tremendous. Cuando el Padre te adopta When the Father adopts you y tú estás maduro, and you are mature, se te es revelado el espíritu del Hijo. it is revealed to you the spirit of sonship. El mismo espíritu con el que caminó Jesús. The same spirit in which Jesus The walked. same one. El mismo. El mismo. The same one. Dígale al vecino, el mismo. Tell your neighbor the same Pero one. dígale, el mismo espíritu. But tell them the same spirit. No hay dos espíritus. There are not two spirits. Hay uno. There's Haga así, levante el dedo. do like this, point your finger. Uno. One, Y la Biblia dice, and the Bible el says, mismo espíritu the same que spirit resucitó a Jesús de los muertos, that resurrected Jesus from the Él es dead, el que va a estar sobre ti. that is the one that will be upon you. El mismo espíritu. The same spirit. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus yo lo said, voy a bautizar con el espíritu. I will baptize you with the ¿Cuál spirit. espíritu? What spirit? El mismo espíritu que estuvo en Él. The same spirit that was in him. Para que tú recibas cuál unción. For you to receive what anointing? La misma unción que hubo en Jesús. The same anointing that there was in Jesus. Por eso Él dijo, That's why he said, escúcheme, listen, escúcheme. listen. El que cree en mí, como dice la Escritura, The one who believes in me like the scripture las says, obras que yo hago, the works that I've Él done, las hará también. they will do them as well. Y aún mayores. And even greater. Wow. Te conviene tener revelación del Espíritu del Hijo. It is for your own good to have revelation of the spirit of sonship. But not many people have the revelation of being a son of God. Pero no todos tienen la revelación de ser un hijo de Dios. Por eso te quejas tanto. That's why you complain so much. Por eso no te atreves a tomar That's responsabilidad. why you don't dare to take any responsibilities. Mire esto. Look at this. Esto me impresiona. This impresses me. Solamente hay 3 lugares en la Biblia donde se menciona la palabra Abba. There are only 3 places in the Bible where the word Abba is mentioned. Y escuche esto. And listen to this. Gálatas 4:6 Galatians verse 6. dice, 4:6. ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Because you are his sons, God sent the spirit of his son into our hearts, the spirit who calls out, Abba, Father. Otro lugar donde se menciona la palabra Abba, Padre, Another place where the word Abba, Father is es en Marcos 14:36. mentioned is Mark 14:36. Y era Jesús orando. And it was Jesus Y praying. mire lo que dice. And look at what he said. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Abba, Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Yo quisiera que usted recibiera la revelación de esas palabras de Jesús. I hope that you can understand the revelation of that word of Jesus. It's so deep. Es tan profundo. Esta oración This prayer es la oración más importante de toda la historia de la humanidad. is the most important prayer of the whole history of humanity. Wow. Wow, yo no sé si usted está entendiendo lo grande de esto. I'm not sure if you're understanding how great this is. Jesús se para delante de su Padre. Jesus stands before his Y mire Father. esto que es bien importante. And look at this, it's very Él important. va al Getsemaní. He goes to the Gethsemane. La palabra Getsemaní The word Gethsemane significa el lugar donde se prensa los olivos. is
It means the place where the olives are crushed para sacar el aceite. to get the oil out. Tuve la bendición de estar allí en el Monte de los Olivos I had the blessing of being there in the Mount of Olives, y están los árboles ahí. and the trees are there. ¡Hey, hey! Árboles de más de 2000 años. Trees that are more than 2,000 years Los old. mismos árboles que estaban cuando Jesús fue a orar. The same trees that were there when Jesus went there to pray. Y mire lo que hizo Jesús. And look at what Jesus Le dijo a said. sus discípulos, He said to his disciples, váyanse ustedes para allá, you go that way, porque yo voy a orar aquí con mi because Padre. I will pray here with my Father. Estaba buscando intimidad. He was seeking ¿Qué intimacy. estaba buscando? What was he seeking? Con su Padre. With his Father. Ese no era momento de orar con todo el mundo. That was not the moment to pray with everyone else. Era momento de intimidad. It was time of intimacy. Y allí And se then- arrodilla, He kneels down. se presenta ante su He Padre presents himself before the Father con la relación que tenía con Él. with the relationship he had with ¿Y him. cómo comienza la oración? And how does the prayer begin? Abba, Abba. Abba. ¿Qué significa eso? What does that mean? Significa que no importa la respuesta que Él reciba, It means it doesn't matter the answer he receives. lo más importante era su relación con el The Padre. most important thing was his relationship with the Father. Y ahí Él dice, And there he says, ¿habrá otra forma? is there another way? Abba, Abba. ¿habrá otra forma? Could there be any other way? Pero si no hay otra forma, But if there's no other way, yo hago tu voluntad. I will do your will. Eso That es un hijo que conoce a su Padre is a son that knows his Father, y que sabe que lo que su Padre diga, and that he knows that what his Father aunque Él says, no lo entienda, even though he may not understand it, al final va a dar un buen resultado. at the end it will give great results. Eso es una relación con el Padre. That is a relationship with the Father. Pero ¿sabe cuánta gente llega a entender esa relación? But you know how many people get to understand that relationship? Just few people. Tan solo un poquito de personas. Y todavía Jesús dice, yo quiero darles a ustedes And still Jesus says, I still want to give to you the spirit of the Son, el espíritu del Hijo, so you can call him the same way I called him. para que puedas llamarle la misma manera que yo le llamé. Wow. No, tú no estás entendiendo eso. You're not understanding that? Cuando tú crees que estás pasando por un sufrimiento muy difícil, When you think you're going through a very difficult suffering, ninguno es más grande que ese. no one is more greater than that one. Y que tú vengas a tu Padre And for you to come to your y le Father digas, papá, and you tell him, esto me va a Dad, doler. this is gonna hurt. Daddy, Dad, this is gonna hurt me. esto me va a doler. Y el Padre le diga, And the Father tells you, this is the only way. esa es la única manera. Wow. Y el hijo diga, I'm okay with that, And then the Son says, estoy bien con eso entonces, porque tú eres mi Padre. because you are my Father. Wow. Wow. ¿Usted entiende? Do you understand? La próxima vez que vayas a objetar lo que Dios quiere hacer contigo, The next time you object to what God has for you, entonces pregúntate qué clase de hijo soy. then ask yourself, what kind of son am I? Porque cualquiera de los otros que le expliqué antes Because any of those that I explained to you sale before corriendo. will go and flee. ¿Por qué salen corriendo? Why would they go running? Porque son inmaduros. Because they are immature. No han llegado a tener madurez. They haven't reached maturity. Usted que me está viendo ahí, You that are watching me, si usted se fue de aquí, if you left from here, se fue por inmaduro. you left because you're immature. Por eso has brincado por 10 iglesias ya. That's why you have jumped and hopped through 10 churches already. Porque lo que están buscando es identidad. Because what they are looking for is identity. Are you following? ¿Me están siguiendo? Yo no sé usted, pero yo siento I don't know about you, but I la feel presencia the del presence Espíritu del Hijo. of the Spirit of the Son.
A nadie le gusta ser corregido No one likes to be corrected, o que le den órdenes. nor to be given orders. La primera reacción es la rebeldía. The first reaction is rebelliousness. Pero cuando un hijo es rebelde, But when a son is rebellious, entonces ya no es ni siquiera ninguno de estos que están aquí, they're not even none of these that are here, sino que es un Absalón. but they're an Absalom. Y Absalón fue el que inclusive fue en contra de su padre. Absalom was the one who went against his own father. Cuando alguien es capaz de ir en contra de su padre, When someone is capable of going against their own father, el espíritu de Absalón the spirit of Absalom es el espíritu del que traiciona. is the spirit that betrays. Lo que no entiende Absalón What Absalom does not understand, y el espíritu de Absalón, and the spirit of el que no Absalom, tiene discernimiento de eso, the one who does not have discernment of that, no entiende cuál fue el final de Absalón. doesn't understand what was Absalom's end. ¿Sabe cómo terminó Absalón? You know how Absalom ended? Murió ahorcado con su propio cabello. He died strangled by his own hair. Nadie lo mató. No one killed him. Él murió solito. He died by himself. Ese es el espíritu de Absalón. That is the spirit of Absalom. Por eso es este clamor. That's why it's this clamor. Yo quiero que ustedes reciban el espíritu del Hijo, I want you to receive the spirit of con el sonship, cual puedan decir, Abba. and whom you can cry out, ¿Cómo Abba. va a decir? How will you say? Algunos ni se atreven a decir, pues dice, ¿qué es Some of eso? you don't dare to say because you say, what is that? Voy a seguir. I will continue. Ya se me acabó el tiempo. My time just ran Ni out, me había dado cuenta. and I had not realized it. Ahora, si somos hijos, también dice allí, con esto vamos a terminar, If we're sons, it also says here, and we will finish with this, que usted va a tener acceso a la herencia. that you will have access to inheritance. Porque dice, y si somos hijos, somos herederos. Because it says if we're sons, we are inheritors. Escuche esto. Prepárese Listen to que ya this. vamos a terminar. Prepare yourself because we're about to finish. Si somos hijos, If we are sons, somos herederos. we are inheritors. Efesios 1:18 dice, Ephesians alumbrando 1:18. los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. A lo mejor ninguno de ustedes ha recibido una herencia. Perhaps none of you here have received an inheritance. So you don't know exactly what that is. Entonces no sabe exactamente qué es lo que eso es. Para que alguien reciba una herencia, tiene que morir In order for alguien. someone to receive an inheritance, someone has to die. Y cuando esa persona muere, And when that person dies, usted tiene acceso a la herencia. you have access to that inheritance. Ahora escuche esto. Now listen to this. ¿Murió Dios? Did God die? ¿Murió Dios? Did God die? No, of course not. No, claro que no. Escuche esto. Listen to this. Pero Cristo vino a la tierra But Christ came to earth y murió aquí. and he died here. Tuvo que morir He had to die para poder resucitar. to be able to resurrect. Cuando Cristo muere en la tierra, When Christ dies on earth, inmediatamente nos da Immediately. acceso a la herencia. he gives us access to the inheritance. Ahora, escuche esto. Now listen to this. Hay una herencia en los cielos, There is an inheritance in pero heaven, hay una herencia en esta tierra. but there is an inheritance in this land. Por eso Jesús That's why dijo, Jesus said, les conviene que yo me vaya, it is for your own good for me to porque leave, cuando yo me vaya, because when I leave, ustedes van a recibir la herencia. you will receive the inheritance. Ahora escúcheme, escúcheme. Now listen to me. Escúcheme. Listen. Aquí voy, Here I go. aquí voy. Here I go. ¿Cuál es esa herencia? What is that inheritance? La primera herencia es la gloria de Dios, el acceso a la gloria de The Dios. first inheritance is the glory of God, the access to the glory of God. Eternally. Eternamente. Pero esa misma gloria But that same glory
aquí tenemos acceso. Here we have access Porque Él nos abrió la puerta. because He opened the doors for us. ¿Usted me está entendiendo? Did you understand? Y la otra herencia And the other es inheritance que no te va a faltar nada. is that you will lack nothing. ¿Qué te dije? What did I say? Y cuando decimos que no te va a faltar nada, And when we say you will lack nothing, eso incluye provisión, that includes provision, salud, health, multiplicación, multiplication, dones del Espíritu gifts from the y Spirit, todo lo que tú necesitas para caminar en esta and tierra. everything that you need to walk on this earth. Pero ¿por qué no estás accesando esa herencia? But why are you not accessing Pastor, that pero yo no veo. inheritance? A veces me cuesta pagar la renta. Pastor, but I don't see it. Sometimes it's A hard for me veces to me pay da my rent. tos, me da gripe. Sometimes I get a cough or a Me han cold. pasado cosas. Things have happened Y to aquí me. viene la pregunta. And here comes the question. ¿Tienes revelación de lo que es el espíritu del Hijo? Do you have revelation of the spirit of sonship? ¿O te comportas como un creyente? Or do you behave just like a believer? Porque escuche esto. Because listen to this. Solo los hijos reciben herencia. Only the sons receive inheritance. Cuando no eres hijo, When you are not a son, eres igual que un sirviente. you are just like a servant. Recibes de lo poco que hay en la casa. You receive of the litter there is left Pero in the si house. tú eres el hijo, But if you are the tú son, tienes acceso a todas las riquezas you have de su access gloria. to all of the wealth of His glory. El problema es que no mucha gente The problem is that not a lot está of people entendiendo el acceso que tenemos. are not understanding the access that Acceso we al have. poder de Dios. The access to El the mismo power poder of con God. el que caminó Jesús. The same power that Jesus walked in. Acceso a la provisión sobrenatural. Access to the supernatural Acceso a la provision. sanidad Access to sobrenatural. healing, that supernatural Acceso a la vida eterna. healing. Access to eternal Y life. esa herencia está ahí esperando. And that inheritance is there Pero waiting ¿dónde for you. están los que tienen hambre But where are those who de have the hunger conocer al Espíritu del Hijo to meet the spirit of sonship, para accesar a esa herencia? to access that inheritance, Para que Jesús pudiera recuperar so that Jesus could recover su nivel, su posición His en level, el cielo? His position in heaven? Tuvo que pasar por el proceso He had to go through the process desde ser un bebé, from being a baby pasar por todo el proceso, and go through the whole process ser probado, and be ser tried, crucificado be y crucified, ser resucitado and be resurrected, para que él volviera a recibir. so that he could receive again. Y el Padre dice, And the Father says, porque él venció, because he se le ha conquered, dado un nombre a name has been que given es to him sobre todo nombre, that is above all other para names, que en el nombre de Jesús so that in the name of se Jesus, doble toda rodilla all knees shall y bend, toda lengua confiese and all tongues shall confess que Él es el Señor. that He is the Lord. Pero ese mismo sacrificio But that same te sacrifice dio acceso a ti, gave you access a que tú recibas el Espíritu de Jesús for you to receive the Spirit y of tú puedas Jesus. clamar y decir Abba. And you may cry out and say, Y lo que Abba. Jesús no pudo And accesar what Jesus could not hasta access que tenía 30 años, up until the age of tú 30, puedes accesar you can access cuando tienes revelación when you have revelation de ser of being hijo. a son. Alguien diga Abba. Someone say, Abba. Vamos, ponte de pie. Come on, stand on your feet. You need to cry out. Necesita clamar. Necesitas clamar You need to cry out desde tu corazón from your heart y decirle al Padre, and say to the Father, Abba. Abba. Come on. Come on. Tu hijo soy, mi alma clama. Abba, estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy, mi alma clama. Abba, estoy rodeado, Padre, de tu amor.
Vamos, levanta tus manos al cielo. Come on, lift your hands to heaven. Si quieres recibir la revelación del Padre, If you want to receive the revelation from the Father de Abba, of Abba, cry out to Him. aclame a Él. Clame a Él, Cry out to Him. clame a Él. Cry out to Him. No sabes cómo hacerlo. If you don't know how to do it, Speak in tongues. hable en lenguas. Vile con delebre que le bras. Y la bra la ra ra ya ta la bra que le bresce le leondo lo bros. Chi le veio no brondo lo bro che le bresce le. Chi le branda la bra che ta la bascite le leondo lo bros. Y le kende le brasce che le bros. O le yanda la bra che te le brascite le bondo lo bro che le bresce. Y la manda ya ra 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 cata brasce che le leondo bros. Y que te le anda la basce che le opre che le ondo lo bros chi le banda la brae chi le ondo lo bros. Levanta tus manos, Raise your hand. levanta tus manos. Raise your hand. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, yo te doy gracias I thank you por Jesucristo, for Jesus Christ, por la obra de Cristo en for la the cruz, work of Christ on the cross, porque Él venció because He defeated y Él nos modeló and He modeled to us lo que significa tener el espíritu del Hijo. what it means to have the spirit of sonship. Yo clamo ahora, I cry out now. yo clamo ahora, I cry out now para que aún en estos tiempos for that even in these days en los que vivimos, in which we live, aún en estos tiempos, that even in these en el times, mundo, en la humanidad, in the world and humanity, podamos venir delante de ti we may come before you y clamar a ti and cry out to como you, lo hizo Jesús. just as Jesus Yo did. declaro ahora I declare now el espíritu del Hijo, the spirit of el sonship, espíritu del Hijo the spirit of the Son viene sobre cada uno de los hijos comes upon each one of the que children claman por la revelación that cry out for the revelation de Abba. of Abba. A la cuenta de 3 At the count of 3, viene sobre ti. it comes upon you. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Recíbelo, Receive it. recíbelo. Receive it. Abba, Abba. Abba, Abba. 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 Haz tu voluntad en mi vida. Your will be done in my Come life. on, say it. Vamos, dígalo. If you have revelation, Si tú tienes si revelación, tienes revelación, if you have revelation, rinde tu voluntad surrender your will al Padre. to the Father, Abba, to Abba. dile Abba, Say Abba. yo rindo mi voluntad I surrender my para que tú will hagas tu for voluntad. you to do your A will. ti sea la gloria To you be the glory y la honra and be the en el honor. nombre de Jesús. Vamos, In the grite name of Jesus. amén. Shout amen. ¿Usted entendió? Did you Pregúntale al understand? vecino, ¿entendiste? Ask your neighbor, did you understand? Le voy a decir algo por revelación. Se me acabó el tiempo hace 15 minutos. I'm going to tell you something by revelation. My time ran out 15 minutes Ahorita ago. vamos a orar por sus finanzas. We're going to pray for your finances. Pero quiero decirle esto. But I want to tell you this. Dios me trajo a esto ahorita mismo. God brought this to me right now. Los fracasos que has tenido. The failures that you've had, Escucha lo que te dice el Padre Celestial. listen to what the Heavenly Father says. Los to you. fracasos que has tenido The failures that you've had, los tuviste porque no confiaste en mí. you had them because you did not trust in me. Dice tu Padre, Your Father says, confiaste en ti you trusted in you y tomaste una mala decisión. and you made a bad decision. Hay decisiones que a lo mejor te van a doler, There are decisions that perhaps will hurt, pero si le crees a tu Padre, but if you believe your Father, al final at the end, eso se va a regresar en una gran bendición. that will return in a great blessing. Nunca tengas temor de poner a tu Padre por delante de todo. Never be afraid to place your Father before anything. Si Jesús no hubiese ido a la cruz, no estaría resucitado. If Jesus had not gone to the cross, he would not have been resurrected. ¿Usted me entendió?